Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa En Contacto, el programa de opinión de la Universidad del Valle. Para esta noche queremos hacer un análisis sobre un tema posicionado no solamente en las agendas educativas, sino también son temas de preocupación y temas y tal vez desafíos que tiene nuestra sociedad contemporánea, y está relacionado con el tema de las redes sociales y las TICs. Hemos visto, sobre todo en la última década, cómo de manera sistemática, de manera especial ha venido posicionándose este importante tema, y creo que este programa podría hoy darle un espacio importante al análisis y a nuevas miradas que podrían tener las TICs, sobre todo en el espacio escolar, que es uno de los espacios importantes donde creemos que puede ser aprovechado al máximo este recurso de la tecnología en el siglo XXI. Para abordar este análisis hemos invitado a la profesora Mari Cruz Calvo. La profesora hizo un pregrado en literatura en la Universidad del Valle, un magíster en literaturas colombianas y latinoamericanas de la misma universidad, y tiene un doctorado en didáctica de la lengua y la literatura de la Universidad de Barcelona. Adicionalmente es profesora desde el año 2005 de la Escuela de Estudios Literarios de la Facultad de Humanidades, específicamente en las áreas pedagógicas. Profesora Maricruz, le damos la bienvenida a nuestro programa y esperamos tener una muy buena conversación esta noche. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, muy bien. Vamos a ver un editorial en el cual hacemos una pequeña introducción a los temas que analizamos durante cada programa para que usted tenga la oportunidad de interactuar con algunas de las preguntas que hemos formulado allí. La innegable influencia de las redes sociales en la población infantil y adolescente se ha convertido en uno de los temas de mayor preocupación no solo al interior de las familias, sino en los escenarios importantes de la sociedad como la escuela, lo que desde ya se ha constituido como uno de los temas estratégicos en las agendas de investigación de la academia. Frente a este fenómeno que se comporta de manera amplia en la sociedad, se han planteado diversas hipótesis relacionadas con su influencia en comportamientos que cuestionan los valores de la convivencia y el respeto a formas de pensar divergentes. De igual forma, se ha planteado que nuestras sociedades aún no están preparadas para incorporar y asumir los avances de las tecnologías de información y comunicación, y por lo tanto, se deben crear procesos de formación orientados a un uso responsable de las redes sociales, como también mecanismos de regulación social que neutralicen aquellos aspectos negativos de las redes sociales. Dada la diversidad de casos que se vienen documentando en Colombia, donde comportamientos antiéticos e incluso ilegales han terminado afectando derechos fundamentales de los ciudadanos y la enorme facilidad con la cual se vincula a la población infantil y adolescente en esta clase de dinámicas, soltamos varias preguntas. ¿Qué tan preparada está la población infantil y juvenil para el manejo responsable de las redes sociales? ¿Cómo están reaccionando las familias ante la activa participación de los jóvenes en las redes sociales? ¿Qué tipo de preparación tienen los maestros para comprender y orientar sus programas académicos con un enfoque de tecnologías de información y comunicación? ¿Qué límites debe tener la regulación estatal frente al Internet y a las redes sociales? Y finalmente, es conveniente preguntarnos por el futuro de las redes y el tipo de preparación que debe tener la sociedad para su aprovechamiento, especialmente en el espacio escolar. Bienvenidos a una nueva emisión del programa En Contacto, el programa de opinión de la Universidad del Valle. Muy bien. Profesora, quiero proponerle que conversemos en esta primera parte del programa sobre cómo están llegando desde su perspectiva las TICs a la escuela, cómo están preparados nuestros niños y jóvenes para administrar y para usar de manera creativa, inteligente y constructiva todo este fenómeno de TICs en las que estamos envueltos desde hace ya más de una década. Y también más adelante de pronto conversar sobre cómo los maestros están entendiendo, digamos, el uso de las TICs en temas muy específicos como los que usted trabaja, que es el tema de la literatura. Entonces, empecemos un poco conversando sobre su experiencia desde el punto de vista de la investigación y cómo creen ustedes que están recibiendo la escuela o cómo ha venido recibiendo este tema de las TICs. Bueno, yo lo que observo asistiendo a diversas instituciones escolares con mis estudiantes de literatura que van a hacer sus prácticas docentes, es que simultáneamente en las instituciones hay dos realidades. De una parte hay unas salas de cómputo que muchas veces tienen problemas
con el internet, por ejemplo, que no tienen una banda lo suficientemente ancha que responda a las necesidades para ellos trabajar. Pero de otro lado, los estudiantes, cada uno tiene sus aparatos. Y entonces ellos, sí, es como si fueran dos mundos distintos, ¿no? Como que si convivieran dos mundos distintos, entonces los profesores no pueden aprovechar al máximo estas tecnologías porque el colegio no tiene los dispositivos y las plataformas con la fuerza suficiente que necesitaría para usarlos. Y de otro lado, los estudiantes, ellos constantemente, o sea, hace parte casi de su cuerpo estos dispositivos, ¿no? Especialmente los smartphones, ¿no? Que creo que los smartphones le han dado como otra dimensión a estos dispositivos de comunicación. Entonces, yo observo eso, ¿no? Lo observo muy claramente. Creo que, bueno, y observo otra realidad. Hay instituciones donde los estudiantes les es permitido en todo momento y a toda hora estar con sus aparatos encendidos, interactuar con ellos, de un lado. De otro lado, vas a otras instituciones y los estudiantes tienen prohibido en el aula de clase utilizar este tipo de aparatos. ¿Qué sucede ahí? No existe de parte del profesor, concretamente el profesor de lenguaje y de literatura, maneras de aprovechar estos instrumentos que tienen los estudiantes en las actividades de clase. Bueno, yo puedo desarrollar un poquito más eso, pero yo observo, por ejemplo, eso. Entonces, ¿qué pasa? Los estudiantes medio atienden las clases, bueno, hoy en día los muchachos tienen la capacidad de atender varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Yo no digo que no atiendan, creo que aprenden algo, pero también están con los dispositivos, pero en algunos momentos se aíslan con ellos y en otros momentos atienden la clase, ¿no? Es un poco la realidad. Bueno, los maestros en Colombia y desde su mirada tienen el apoyo y el acompañamiento del Estado, me refiero a algún tipo de política que pueda facilitar un poco la comprensión, digamos, del uso de estas tecnologías e incorporarlas adicionalmente al escenario académico. ¿Tú conoces si hay en Colombia esfuerzos de esa naturaleza, por lo menos por parte del Ministerio de Educación? Sí, un esfuerzo. Es más, hay un ministerio que es un ministerio que tiene que ver con las tecnologías de la información y de la comunicación, en TIC, ¿no? Y el Ministerio de Educación, concretamente aquí en Cali, ha desarrollado este programa TITA, que es un programa que quiere formar a los maestros en todo esto de las tecnologías. No te podría decir, y no sé, creo que hasta el momento no hay una evaluación del verdadero impacto, pero sí hay, o sea, hay una política pública, y si uno lee pues los lineamientos del Ministerio de Educación, es muy claro un trabajo con las TIC, con la incorporación. Pero aquí es donde yo digo que no es suficiente tener un salón o tener las tablets. Es lo mismo que ha sucedido con los libros. Muchas veces no es suficiente tener una biblioteca. Deben existir unos mecanismos de formación de maestros, de estudiantes, que les permita de una forma adecuada, académica, reflexiva, utilizar este tipo de materiales, ¿no? Entonces sí hay un gran esfuerzo, se está invirtiendo muchísimo dinero y eso está muy bien, pero yo creo que hay que esperar un tiempo, por ejemplo, a recoger sobre el programa TITA, recoger lo que se ha logrado. También hay un programa que se desarrolla aquí en la Universidad del Valle, no recuerdo en este momento bien su nombre, pero también tiene que ver con formación de maestros alrededor de las TIC. Entonces hay muchos esfuerzos de parte del gobierno nacional y de las políticas públicas en cuanto a esto, sí existe. Muy bien. La sensación que a veces uno tiene con todo este tema TICs, redes sociales,
es que si no se avanza con cierta velocidad en términos de que políticas públicas ayuden a la sociedad a comprender el potencial de las redes, de las TICs y también el uso de las redes sociales, uno piensa que pueden pasar cosas como las que hemos observado ya en algunas investigaciones, sobre todo en algunos programas de televisión que nos han mostrado el enorme riesgo de que, por ejemplo, los niños puedan ser usados en determinadas redes que terminan instrumentalizándolos en función de actividades delictivas, temas de abuso sexual. Hay muchos ejemplos ya que los medios nos advierten permanentemente del cuidado que sobre todo los padres deben tener con los niños y con la población joven en relación al uso adecuado de las redes sociales y la dificultad del mundo adulto también para comprender ese lenguaje y esa, digamos, discursividad nueva que nos plantea, por ejemplo, el uso de las redes sociales. Entonces, quiero preguntarle un poco ahí, ¿por dónde podríamos enrutar esfuerzos adicionales a los que la política ha venido planteando en aras de aprovechar ese potencial? Las redes van a una velocidad, perdón, las TICs van a una velocidad enorme. Cada vez tenemos nuevos aplicativos, nuevos dispositivos, no solamente son los celulares, también son las tablets, digamos, este mundo de la tecnología avanza a unas velocidades impresionantes. ¿Cómo cree usted que podamos, no tanto adelantarnos, sino por lo menos ir como a la par de los avances de la tecnología y aprovechar para países como Colombia, digamos, este potencial que nos presenta este campo del conocimiento? Bueno, creo que es una pregunta difícil y pues que podríamos pasar muchísimo rato hablando sobre, o sea, intentando responderla. A ver, yo quiero decir una cosa que, o sea, yo soy una profesora, he sido profesora de todos los niveles de la educación y yo creo que es muy importante que no sintamos miedo los profesores y las profesoras de estas tecnologías, que sintamos que nosotros seguimos siendo importantes a pesar de que las tecnologías estén ahí. Entonces, pues quisiera responder un poco a tu pregunta en ese sentido, ¿no? O sea, hay una serie de dispositivos, o sea, eso llegó para quedarse y se va a quedar. Entonces, yo creo que hay que observar mucho y escuchar mucho a los estudiantes. A mí mis estudiantes me han enseñado muchísimo y me sorprenden todo lo que ellos aprenden, todas las competencias que desarrollan a través ellos solos con esto, ¿sí? Entonces, yo como docente, lo que yo tengo que hacer es, para que mi presencia siga siendo importante en el aula de clase, es formar en criterios. Por ejemplo, criterios de selección de información, porque los muchachos, si ellos manejan y se mantienen todo el día utilizan el WhatsApp y todo, pero ¿con qué criterios? ¿Qué tipo de información? Por ejemplo, si uno coloca un trabajo, yo he visto un trabajo, ellos ya no hacen carteleras en cartulinas, sino que utilizan el Prezi. Pero ellos es como si pasaran lo que se hace en la cartulina igualito, o sea, de la misma forma lo pasan al Prezi. Eso, o sea, si se está explotando de verdad el Prezi, entonces es ahí donde nosotros tenemos que intervenir. Eso, la selección de la información. ¿Solamente se puede buscar en Google? No, hay cantidad de buscadores, hay formas de ser más selectivo. Entonces yo creo que es ahí donde los docentes nos tenemos que formar y darles ese plus a los estudiantes y que no digan el día de mañana, no es que yo con el computador aprendo, yo me quedo en casa porque yo aprendo, lo que aprendo en el colegio lo aprendo con el computador, ¿sí? Entonces yo creo que es un poco, es como el desafío para nosotros, ¿no? Dar esos criterios, dar referentes. Entonces yo creo que con esos criterios, esos referentes, podemos ayudar a evitar muchas cosas, porque a veces los niños llegan a páginas o los jóvenes, pero es porque no, exacto, no tienen como criterio, no saben, y vas navegando, es que a todos nos pasa, vamos navegando hasta que llegamos a unos sitios que no pensábamos que existían. Entonces yo creo que es un gran trabajo y un gran compromiso pedagógico y de la escuela. Muy bien, profesora. Vamos a un pequeño corte de comerciales y regresamos con nuestra invitada. Bueno.
Profesora Mary, en el desarrollo del programa En Contacto solemos preguntarle a la ciudadanía qué opina de estos temas. Y siempre nos sorprenden sus respuestas y nos gusta esa interacción entre academia y opinión ciudadana. Y cuando tenemos la oportunidad de tener invitados, digamos, de fuera de la universidad, pues se convierte de verdad en un hecho interesante porque es una conversación mucho más amplia que alimenta mucho la comprensión de estos temas. Quiero invitarla a ver nuestro Voz Pop y reaccionamos sobre los contenidos de las respuestas que nos han dado. Muy malas. Si nosotros los padres no controlamos las redes sociales, vamos a perder o la estamos perdiendo nuestros hijos y la juventud hoy en día. Son buenas en la medida en que los padres tengan control sobre ellas. Si no, o sea, son malísimas, son, como decían ayer, es una panacea para los pedófilos. Pues en una parte mala, porque pues no se le pone mucho cuidado al estudio, andan haciendo otras cosas. Y pues hay muchos inconvenientes, por eso que andan muchos hombres como que le están haciendo citas a las niñas y ellas están asistiendo a esas citas, pues que son cosas muy malas porque son menores de edad y pues eso es un problema. Tiene su parte positiva y tiene su parte negativa porque trae muchos mensajes malos, pero sirve mucho para el estudiantado. Malas, porque publican muchas cosas que no son para niños menores. Son prejudiciales, claro. Envía todo lo que está pasando, ¿no ve? Pues eso hay que darle manejo, porque pues eso trae ambas cosas, beneficio y también por otro lado. Eso es cuestión de darle mucho manejo con los hijos, con los niños de uno, ¿no? En etapa escolar, dependiendo de cómo usted la use. Si usted no la utiliza en el sentido de que para un buen bienestar, y si más aún si los niños no tienen supervisión de un adulto, pues entonces la vería por el lado malo. Pues si son supervisadas, pueden servir mucho para los niños, como para investigar, para tareas escolares, pero siempre y cuando los niños permanezcan solos no son buenas. Depende, yo creo que si las redes se utilizan para un beneficio del niño está bien. Ya es enseñarles, alejarlos del peligro que pueda tener eso y enseñarles verdaderamente cómo se manejan. Pero a los niños tampoco les podemos esconder el mundo, porque si se lo escondemos va a ser peor cuando lo conozcan. Profesora Mary, ¿usted qué piensa de las respuestas que nos dio la ciudadanía? O sea, creo que manifiestan un gran temor de que pues, los hijos accedan pues, a páginas pues, no apropiadas para ellos, especialmente de contenido sexual. Bueno, o sea, creo que pues me llama mucho la atención esto porque las redes se convierten como en una amenaza, ¿no? Y yo creo que, digamos que estas redes han nacido y su desarrollo ha nacido es como de necesidades humanas, ¿no? O sea, tenemos el smartphone o tenemos estos aparatos, las redes, pero en el fondo lo que hay detrás de esto es la motivación del deseo de los seres humanos por comunicarnos con los otros. Y entonces hoy lo podemos hacer, o sea, yo vivo muy impresionada del alcance comunitario y de compartir de las redes sociales. Entonces, creo por un lado esto me sorprende mucho porque todo el mundo ve una gran amenaza, ¿no? Pero creo que es diciente y creo que es una preocupación real, especialmente de los padres de familia. Y entonces como ese dualismo, como que bueno y malo. No sé si todavía, bueno, manejarse como en esos términos a veces hace muy difícil pues ver las posibilidades que tienen. Pero yo creo que es importante entonces el papel que cumplan, por ejemplo, la escuela, las instituciones educativas en general, ¿no? Las instituciones educativas en general, porque vuelvo a lo que dije al principio, estudiantes mirando la clase y con el audífono aquí, ¿sí? Entonces,
Yo creo que nosotros como docentes tenemos que intervenir. Yo creo que hay que aprovechar que el estudiante tiene ese aparato en su mochila y que lo saca para enseñarle y darle la posibilidad de que no solamente hay amenazas, sino que hay muchísimas posibilidades educativas, culturales y lúdicas a través de las redes, que es por ejemplo lo que mis estudiantes me han hecho descubrir con la literatura. O sea, en las redes sociales hay cantidad de clubes de lecturas, hay cantidad de páginas para escribir poesía, o sea, hoy cualquier persona puede ser escritor o escritora, puede inventar, puede pintar. Entonces, ¿por qué no sacamos? Bueno, los muchachos ya sacaron esos aparatos en sus clases, pues aprovechemos el potencial que tienen. Entonces, para que les mostremos a los padres de familia, porque tal vez que no sabemos que existen esas otras cosas, otras posibilidades en las redes, pero que es una realidad que amenaza, sí. Bien. Bueno, hemos dejado planteado con la profesora Mary una interesante reflexión y discusión en torno a la importancia que tiene que nuestra sociedad, sobre todo nuestros padres de familia y los mismos jóvenes y niños, entendamos las nuevas oportunidades que efectivamente la tecnología nos puede dar, además porque gran parte de los procesos que se mueven hoy en la vida cotidiana tienen que ver con la tecnología, la economía, la vida social, la vida cultural. Digamos que todos estos elementos de la tecnología nos ofrecen posibilidades y sin lugar a dudas, como sucede en otros temas, pues también hay amenazas, digamos, de por medio. Quiero invitarlos entonces a que vean nuestra próxima edición del programa En Contacto y agradecerle enormemente a la profesora su presencia aquí en el programa. Buenas noches y muchas gracias.